Información que hay cambia un poco. ¿Cuál es digamos, la sensación que te deja respecto del expresidente Ollanta con el caso Madre Mía, después de todas las cosas que han ido saliendo en estas últimas semanas? Bueno, hay algunas cosas que ya se sabían, ¿no? La fotografía que ha sacado Caretas en su última edición es una fotografía que salió en un número de Caretas en el año 1987. Correcto. Entonces ya se sabía. Bueno, pero buen punto, porque nadie mencionaba que... Yo le hice la pregunta aquí a Soberón, ¿eran o no terroristas? No, me dijo, ¿cómo que se te ocurre que por aquí, que por allá? No, bueno, comencemos con eso, ¿no? En el caso de la fotografía que muestra Caretas, donde se ve a la señora Natividad Ávila con un revólver y a su hijo con una UCI, o sea, una subametralladora. Y además en una marcha. Y el que dirigía era uno con una AKM, ¿no es cierto?, una Kalashnikov. Eso correspondía a una estructura del Ejército Guerrillero Popular. El Ejército Guerrillero Popular tenía tres niveles, una fuerza de base, una fuerza local y una fuerza principal. La fuerza de base no estaba armada, solamente apoyaba logísticamente. La fuerza local tenía armamentos muy rudimentarios y la fuerza principal era la que tenía los armamentos suficientes para emboscar a patrullas militares o tomar comisarías. Por lo tanto, la fotografía que presenta Caretas es de una fuerza principal. Por lo tanto, parte del Ejército Guerrillero Popular. Eso en 1987. Se produce lo de Natividad Ávila, el secuestro, la desaparición en el año 1992. Sus familiares consideran de que no era militante militarizada de Sendero Luminoso, sino que los senderistas muchas veces los utilizaban como delegados, agentes de la población, y que eso habían cumplido no solamente ella, sino también su hermano, ¿no? Sí. Pero ese hecho no descalifica la acusación de que fue desaparecida y por lo tanto hay necesidad de establecer si verdaderamente esa captura, desaparición y muerte y posterior desaparición, eso se dio en el cuartel de la base Madre Mía o fue en el cuartel Los Laureles del 313 que estaba en Tingo María. ¿Por qué? Porque la base de Madre Mía era una base que tenía una compañía tiene 3 patrullas, llegaban a 80 efectivos, tenían un helicóptero. Sus principales acciones no las hacía en Madre Mía, sus principales acciones de lucha contra el terrorismo lo hacía en Pucayacu. Pucayacu es una zona de Aucayacu, ¿no? Entonces, que está más o menos lejos. Por eso la población de Madre Mía no tenía reparos, es decir, al contrario, nos han defendido a nosotros del terrorismo. En el caso de que fuera una dirigente senderista de carácter regional, a esos elementos se les pasaba al batallón contrasubversivo. ¿Por qué? Porque el batallón contrasubversivo tenía una estructura de interrogatorio. ¿Por qué? Porque tenía G1 personal, G2 de inteligencia, G3 operaciones, G4 logística, G5. Una compañía no tenía nada de eso, no podía interrogar. ¿Ya? Si no fuera entonces una dirigente regional, debió haber sido consultado también para tomar una decisión de ese calibre. Ahora, eso tiene que esclarecerse y a profundidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no se esclareció en su momento, Carlos? Perdón. ¿Por qué? Porque hubo primero el testigo que se retractó, ¿no? Y en segundo lugar, porque no se encontró las evidencias de que había sido ella, Natividad Ávila, secuestrada por el llamado Capitán Carlos, o el Capitán Carlos, que eso era Ollanta Humala, el que la había intervenido en el secuestro y después mandado matar, ¿no? Ya. Entonces, si no ha habido eso, hay otras posibilidades. Las posibilidades, una es que haya sido mandada al cuartel 313, Los Laureles de Tingo María. Eso lo dice en parte, y eso es lo que he escrito el día de ayer, en una entrevista que dice Ollanta Humala, que dice que le mandaban gente de Lima a alojarse en la base contrasubversiva, y él preguntaba a su comandante, que era
el jefe del batallón 313, y le decían, dale nomás, para no ver qué cosa mucho. es lo que hacía. Y le decía, no preguntes mucho, deja que actúen, ¿no? Tú dale alimentación y dormitorio. Entonces, ese sistema de relaciones entre la base contrasubversiva y el batallón contrasubversivo del cual depende la base, tiene que contemplarse no solamente en el caso de Madre Mía y en el caso de Los Laureles, es en todo el Perú. En todo el Perú, fíjate, Cristian, ojalá que o se reabre este caso o se abra otro caso, pero para llegar a fondo de los problemas que se han producido con 15.000 desaparecidos. 15.000 desaparecidos han habido, ¿no? Es un buen punto, me gusta. Entonces, ¿tú crees que, claro, más allá, porque seamos conscientes, hay todo un tema político respecto de quién es Ollantumala, Pararín, Pararán? Es más, siempre justamente los fujimoristas, digamos, no más radicales, siempre han defendido que era necesario, ¿no?, acabar con terroristas, que pero por ahí... en este caso aparecen, ¿cómo se llama?, como defensores de un miembro del ejército. Pero lo que tú planteas me parece saludable entonces, porque, si vamos a ir por todo para definir si es que Ollantumala es un violador de derechos humanos, como parecen haber elementos de prueba suficientes, va a haber que destapar todo lo que fue una política en las cuales militares hacían desaparecer gente. Ese es tu punto. Claro, pero ahí viene el tema más importante que lo he puesto en la columna de ayer, de Perú 21. ¿no? El problema es que en el tomo 2 de la Comisión de la Verdad está todo eso bien explicado. Hubo una primera fase de la guerra contrasubversiva desde 1980 hasta 1989. Ahí se cumplió lo que dijo el general Gaucho Cisneros, el papá de Renato Cisneros, cuando dijo, si quieren que el ejército entre, va a suceder lo siguiente, van a haber 60 muertos, y de esos 60 muertos, 3 van a ser senderistas, pero el ejército, ¿qué va a decir? Todos son senderistas. ¿Por qué? Porque la estrategia senderista era ocultarse, no aparecer, y por lo tanto querer que maten a inocentes, inducir al genocidio para que maten inocentes a los militares, para ganarse a los militares. Correcto. Ya, hasta ahí. Pero en 1989 se aprueba un manual especial. De eso me hablaron justamente. Es el manual ME 417 que se aprueba en junio de 1989 en el gobierno de Alan García. Ojo, pestaña y ceja. Y en ese manual se dice, nos hemos equivocado porque antes hemos matado indiscriminadamente. Ahora lo que hay que hacer es encontrar a los miembros del Sendero Luminoso que están escondidos o sospechosos de pertenecer, que en sus comités populares, que no son grupos armados, pero es el secretario de Justicia, el secretario de Alimentación. ¿Se ejecutó esa práctica? Entonces dice, porque de esa manera la estrategia ahora se hace 80% de inteligencia y 20% de operaciones. Antes era 80% de operaciones y 20% de inteligencia. Entonces, por eso la curva de los desaparecidos en el Ollanta en el Huallaga crece muy grandemente. Y los muertos no son tantos. En cambio, del 83 al 89, la curva de los muertos es mayor que la de los desaparecidos, porque deciden el aniquilamiento selectivo de aquellas personas sospechosas de pertenecer al sendero que no estaban armadas, pero que eran parte del Comité Popular. Pero Carlos, cuando tú me contabas el cambio de estrategia, dije, caramba, en la segunda parte aplicaron una estrategia mejor, pero porque me estás diciendo más bien fue al revés, es decir, porque ya no los mataban, sino los desaparecían. No. El número de muertos disminuyó con relación al 83-84, claro. Pero el número de desaparecidos proporcionalmente creció, o sea que se intensificó la captura, interrogatorio, muerte y desaparición. El manual lo dice. Bueno, pero ese manual cuadra con lo que podría haber sucedido con Natividad Ávila y su esposo en Madre Mía. Si no hubiera sido parte del Ejército Guerrillero Popular. Porque el manual dice, hay que buscar a la OPA, Organización Política Administrativa, es decir, los sospechosos de pertenecer a senderos que no están armados. Y a ellos tenemos que eliminarlos totalmente. Y además añade... ¿Y qué hacer con los que sí eran parte del principal?
como podría haber sido... no, se le enfrenta y se le mata. Claro, como si están armados, ¿qué vas a hacer? No los vas a agarrar a pañuelazos. Ok, pero depende en qué momento los agarras. Los puedes haber agarrado en un momento que no estaban armados. Los llevas a la base, no estaba seguro si es que no. O sea, la pregunta es, la lógica, el contexto, haría creer que en la Madre Mía se aplicó eso. Pero no, se aplicó el manual. Ollantumala dice que él no lo aplicó, de matar a gente de sospechosa de Sendero, de que no estaba armada y que por lo tanto él no aplicó porque fue una política equivocada del ejército. Ese es un problema de Ollantumala. Ya, pero escúchame, no te olvides que en el caso de ese manual, lo que se busca era derrotar a Sendero en la dinámica y lógica senderista, porque los senderistas no cumplían las normas de la guerra, pues. No estaban uniformados, se escondían, mataban por la espalda a los policías para quitarles el arma, ¿no es cierto? Un general que lo entrevistamos en la Comisión de la Verdad, en la Comisión de la Verdad entrevistamos más o menos a unos 8 generales, uno dijo, ellos pusieron las normas. Si las normas eran esas, nosotros teníamos que responderle del mismo sentido, ¿no? Por eso es que se ha producido la matanza que estamos conversando y los 15.000 desaparecidos. Mira, si la acusación de Madre Mía es por 3 desaparecidos y han habido 15.000 desaparecidos... Hay testigos que hablan de más, ¿no? Y justamente lo de pero está bien, pero los fuertes son 3. Y son 15 años, de 1980 a 1995, serían 1.000 desaparecidos por cada año. O sea, un Madre Mía cada día durante estos 15 años. Entonces, ¿no te parece que eso tiene que ser evaluado, sobrepesado por la población? Y para más razón entonces para reabrir, pero digamos, a partir de ahí, en ese caso particular, ir a todo lo que fuese estrategia en esos años. Claro, pero ojo, eso no es solamente decir, los militares son unos asesinos. La manera como se resolvió el conflicto impuso un tipo de accionar de ese calibre, porque también el adversario que se tenía no era un adversario como el de la FARC, pues uniformados, diciendo, ¿no? Correcto. Entonces, por lo tanto, ¿dónde están los senderistas? Por eso comencé con la cita de el Gaucho Cisneros. Pero entonces tú dices que finalmente el ejército, si cometió violaciones de derechos humanos, fue empujado a eso por el accionar de Sendero Luminoso. Pero lógicamente, pues, la misma Comisión de la Verdad... ¿Pero eso lo justifica? No, espérate, ahí está. Sendero Luminoso decía, hay que inducir el genocidio. Correcto. Ya, está bien. Ahora, los militares podían haber hecho eso respetando escrupulosamente el sistema de los derechos internacionales humanitarios. Ahí hay 2 posiciones. Uno dice, si fuera fuerza beligerante, sí. Otro dice, si no era fuerza beligerante, simplemente delincuentes terroristas, no. Sí. Lo que sí sucede es que la resolución del conflicto, como se ha dado, es 10 veces menos que si Sendero Luminoso hubiera ganado, ¿no es cierto? 100 veces menos, 1000 veces menos. Entonces, hay que contemplar el tema de la guerra contrasubversiva equiparando la dinámica propia de los militares. Ojo, hay un manual de los militares del año 2000 donde reconocen ellos, dicen, los errores que hemos cometido es porque aplicamos estrategias copiadas de otros países. Correcto, pero eso era también de manual, que obviamente ellos iban a ser inducidos al genocidio para que la otra parte gane más adeptos. Eso es de manual también, no haberse dado cuenta desde el comienzo. Se pudo haber dado cuenta el ejército de eso también. Se pudo. Y haber dicho, bueno, ¿cómo yo rebato justamente esta estrategia? ¿Cómo sé quiénes son? Pero ¿sabe por qué? Porque, espérate, falta algo. Es que la responsabilidad de la lucha contrasubversiva no fue solamente del ejército. La principal responsabilidad del resultado de la violación de los derechos humanos, lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, es uno, los gobiernos que permitieron eso, los partidos políticos que se abstuvieron de participar y la gente que dijo, mientras que no me llega a mí, que las cosas siguen. La derecha decía que los maten rápido, pero que no se entere. Y la izquierda decía, no puede ser. Le dejaron la cancha en esos sitios justamente, pero hoy día puede pasar algo similar. Finalmente hay muchas zonas en las cuales no llega el Estado. No hablo del terrorismo, pero hablo de justamente la ausencia de instituciones que hacen justamente la percepción de que el Estado está presente en muchas zonas del país. Pero todavía no hemos superado. Pero es de resto. Por eso la reconciliación no es el abrazo entre Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos, como quiere decir. No, sino es cómo
se recompone a las masas campesinas, obreras, estudiantes de afuera. Correcto. Que no han tenido la protección del Estado. Esa es la verdadera reconciliación. El análisis que en todo esto me encanta siempre, ¿no? Por eso yo leo siempre tus artículos, pero la pregunta final es, y además lo dices un poco, con la información que hay ahora, ¿sí crees que hay una alta probabilidad de que Ollantaytamala sea ese violador de derechos humanos del año 92? Al ser jefe de la base de Madre Mía, o una de dos, o no está diciendo la verdad porque mandó al batallón 313 a la señora... y tendría que decirlo. Tendría que decirlo. O él fue. O él fue. Entonces, por eso ha llegado el momento de decir, utilicemos este caso para que se esclarezca verdaderamente, reconociendo lo bueno que hizo la Fuerza Armada, lo malo que hizo la Fuerza Armada, pero también lo malo que hizo la izquierda, lo malo que hizo la derecha, lo malo que hicieron los gobiernos. Porque el problema no es solamente de los militares contra Sendero Luminoso. Así no ha sido. Así lo quiere presentar Sendero Luminoso cuando ha venido acá la gente en Movadef. No, sí. Esta es una guerra entre los que vencieron y los que fuimos derrotados. No, los que mataron fueron ellos, pero los que murieron fueron el 75% campesinos inocentes. Un placer como siempre, Carlos. Muchísimas gracias. Carlos Tapia, nos vamos bien el próximo domingo conmigo hasta el día de mañana, lunes. ¿Perdón? Vamos a un corte y regresamos. Esos son los lujos.